¡Hola de nuevo! En este vídeo vamos a tratar los componentes de las figuras de nota musicales. Vamos a ver las equivalencias de valores entre ellas y también veremos el puntillo de prolongación y los diferentes tipos de ligaduras en música y su evolución a lo largo de la historia de la música. ¡Comenzamos! Recordemos que las figuras de nota musicales básicas, ya vistas en vídeos anteriores, son redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. A continuación vamos a ver las partes de una figura de nota. Cabeza es la parte redonda de la nota y define su altura en el pentagrama. Puede estar vacía, como en el caso de la redonda y la blanca, o rellena, en el caso de la negra, corchea, etc. Plica o cuerpo es la línea vertical que se une a la cabeza y puede ir hacia arriba o abajo, dependiendo de la altura de la nota. Aparece en figuras como la negra, la corchea, la fusa y la semifusa. Corchete o bandera es una curva o gancho que se añade al extremo de la plica en las figuras más cortas o de menor duración. Cada corchete indica una subdivisión. Una corchea tiene un corchete, una semicorchea pues tiene dos, una fusa tiene tres y una semifusa tiene 4 corchetes. La presencia de estas partes varía según la figura, como vemos en esta fotografía. La redonda solo tiene la cabeza, la blanca tiene cabeza vacía y plica, la negra tiene cabeza rellena y plica. La corchea tiene cabeza, rellena, plica y un corchete, al igual que la semicorchea, la fusa y la semifusa. Otra parte importante es la banda de unión. Es una línea horizontal que une varias notas con corchetes juntas. En esta imagen vemos varias corcheas, semicorcheas escritas sueltas, porque a veces es necesario ponerlas así. Depende de la partitura. Por ejemplo, cuando utilizamos una negra con puntillo y requiere una corchea suelta para completar la parte del compás o pulso, tenemos que ponerla suelta. Pero para que resulte más cómodo en la escritura musical, utilizamos estos corchetes o bandas que, como veis, llevarán una sola rayita en las corcheas, 2 rayitas paralelas en el caso de las semicorcheas y así sucesivamente con las fusas y con las semifusas. En vídeos posteriores veremos que a las figuras de nota también podemos añadirles puntillos, ligaduras, acentos, picados, etc., para modificar la duración de las notas y obtener diferentes efectos musicales. Las figuras de nota y sus equivalencias. Antes de pasar a las distintas equivalencias en duración, vamos a recordar las duraciones de cada figura de nota. Una redonda dura 4 tiempos o pulsos. Una blanca dura 2 tiempos o pulsos. Una negra dura 1 tiempo o pulso. Una corchea dura medio pulso. Una semicorchea dura 1/4 de pulso. Una fusa dura 1/8 de pulso. Y una semifusa dura 1/16 de pulso. Bueno, ahora vamos a ver en esta imagen las equivalencias de las diferentes figuras. En la parte superior vemos una redonda e inmediatamente debajo observamos 2 blancas, es decir, una redonda es equivalente en duración a 2 blancas. De la misma manera, nos vamos fijando en las figuras de nota colocadas debajo de las distintas figuras. 2 blancas equivalen a 4 negras. 4 negras equivalen a 8 corcheas. 8 corcheas equivalen a 16 semicorcheas. 16 semicorcheas equivalen a 32 fusas y 32 fusas equivalen a 64 semifusas. Y las mismas equivalencias se aplican en el caso de los silencios de redonda, blanca, negra, corchea, etc. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre el puntillo. Lo primero, decir que existen 2 clases de puntillo. El puntillo que se coloca al lado de una figura de nota y otro puntillo que se utiliza con una finalidad más expresiva, cuya función
es acortar la duración de la figura de nota que le acompaña, llamado también staccato. Pero bueno, este tipo de puntillo lo dejaremos para un nivel musical más avanzado, al igual que el doble puntillo. El puntillo musical es un símbolo que se utiliza en la notación musical para indicar que la duración de una nota debe ser aumentada en la mitad de su valor original. El puntillo se coloca después de la nota y afecta a su duración. Si una redonda, por ejemplo, tiene un valor de 4 tiempos, una redonda con puntillo tendrá un valor de 6 tiempos. Si una blanca tiene un valor normalmente de 2 tiempos, una blanca con puntillo tiene un valor de 3 tiempos. Si una negra tiene un valor de 1 tiempo, una negra con puntillo tendrá pues un valor de 1 tiempo y medio. Vamos a pasar al caso de la corchea. Si una corchea tiene un valor de medio tiempo, una corchea con puntillo tiene un valor de 3/4 de tiempo, y así sucesivamente. En esta otra imagen vemos las figuras con puntillo con una variación en las equivalencias representadas por unidades iguales. En definitiva, el puntillo es importante para la interpretación precisa de la música, ya que afecta a la duración de las notas y al ritmo general de la pieza musical. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el origen del puntillo musical. El origen del puntillo musical se remonta a la notación musical medieval y renacentista. La notación neumática, ya desarrollada en el vídeo número 9, titulado El origen de las figuras de nota y sus silencios hasta el siglo XIX, y que ya fue citada igualmente en el vídeo titulado Pentagrama, clave de sol y figuras de nota musicales, por si queréis echarle un vistazo a estos vídeos. La notación neumática del siglo IX utilizaba símbolos para indicar la dirección y el movimiento de la melodía. Aunque no se utilizaban puntillos en esta notación, se comenzaron a desarrollar símbolos para indicar cambios en la duración de las notas. En el siglo XIII se comenzó a utilizar un punto después de la nota para indicar un aumento en la duración. Este punto se conocía como punctus additionis y se utilizaba para agregar la mitad del valor de la nota original. Podéis ver en esta imagen los pequeños puntos añadidos a las antiguas figuras de nota en este manuscrito. En el siglo XVI, el uso del puntillo se estandarizó y se convirtió en una parte integral de la notación musical. El puntillo se utilizaba para indicar un aumento en la duración de la nota y se comenzó a utilizar en combinación también con otras figuras rítmicas. En esta imagen nos tenemos que fijar mucho para localizar los puntillos, pero hay unos cuantos puntillos en este manuscrito también. En el siglo XVII, el uso del puntillo se estandarizó aún más y se estableció la convención de que un puntillo aumentaba la duración de la nota en la mitad de su valor original, como lo conocemos hoy en día. En la notación musical moderna, el puntillo se utiliza ampliamente para indicar cambios en la duración de las notas y también para crear ritmos y patrones musicales complejos. Las ligaduras musicales. En música existen básicamente dos clases de ligaduras, la ligadura de unión y la ligadura de expresión o de fraseo. La ligadura de unión o de prolongación es un símbolo musical en forma de línea curva que se utiliza para unir dos o más notas. La ligadura de unión indica que las notas unidas deben ser tocadas como una sola nota, sin separación entre ellas, y siempre une notas del mismo nombre y altura, es decir, que sean las mismas notas. Se unen siempre las cabezas de las notas. Con la ligadura de unión se crea una sola línea con una duración igual a la suma de las duraciones de las notas individuales y deben de ser tocadas sin separación. En esta fotografía vemos dos negras con la nota la. Si estas dos notas no llevaran ligadura, a la hora de nombrarlas o medirlas diríamos la,
la, pero como llevan ligaduras, decimos la una sola vez. Estas dos negras ligadas equivaldrían a una blanca, por ejemplo. La ligadura de unión se utiliza en la música instrumental para crear frases musicales largas y expresivas. También se utiliza en la música vocal para unir sílabas o palabras y crear un flujo melódico suave. La ligadura de unión es importante también para la interpretación precisa de la música, ya que afecta a la duración y al ritmo de las notas y se utiliza para agregar expresión y emoción a la música, ya que puede crear un sentido de continuidad y flujo. Ligadura de expresión o fraseo. La ligadura de expresión es un símbolo musical en forma de línea curva también, que se utiliza para indicar la frase musical y la articulación de las notas, ya que un grupo de notas debe ser tocado de manera suave y conectada, sin separación entre ellas. En esta fotografía vemos un ejemplo de ligadura de expresión. A diferencia de la ligadura de unión, la ligadura de fraseo no une las notas en una sola, sino que indica cómo deben de ser tocadas las notas en relación con las demás. La ligadura de expresión abarca varias notas diferentes y responde más bien a un matiz expresivo de la música, una curva que une las notas que deben de ser tocadas de manera ligada o legato, que es un estilo de interpretación musical que se caracteriza por una transición suave entre las notas, sin tocarlas de forma separada, sino ligadas, como su nombre indica. La ligadura de expresión se utiliza en la música instrumental, especialmente para crear un sonido suave y conectado en instrumentos como el violín, el piano y la flauta. Y también se utiliza en la música vocal para crear un efecto de legato en la interpretación de las letras. Por lo tanto, la diferencia entre ambas ligaduras, la ligadura de prolongación une dos o más notas de la misma altura, tocadas como una sola nota, con una duración igual a la suma de las duraciones de las notas individuales. Y la ligadura de expresión indica que un grupo de notas debe de ser tocado de manera suave y conectada, sin separación entre ellas. En esta otra imagen vemos un ejemplo de una partitura en la cual aparecen ambos tipos de ligadura. Por encima aparecen ligaduras de expresión y por debajo aparecen ligaduras de unión. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar sobre el origen de la ligadura. En la música medieval se utilizaban símbolos para indicar la ligadura entre notas, al igual que el puntillo ya comentado anteriormente, a partir de la notación neumática que indicaba la dirección y el movimiento de la melodía. En el siglo XIII se comenzó a utilizar la ligadura para unir notas de la misma altura. Esta práctica se extendió en la música polifónica y se convirtió en una característica importante de la notación musical. Durante el Renacimiento, la ligadura se utilizó más frecuentemente utilizándose para crear frases musicales largas y expresivas. Vemos aquí una partitura de Orlando di Lasso. En el barroco, la ligadura creaba efectos de legato y agregaba expresión a la música. Bach y Händel utilizaron la ligadura en sus obras. En el siglo XIX se estandarizó el uso de una curva para indicar la ligadura entre notas. Aquí vemos una partitura de un nocturno de Chopin. Y, finalmente, en la notación musical moderna, la ligadura indica la conexión entre notas y también sirve para crear efectos de legato y expresión, como podemos comprobar en cualquier editor de partituras tipo MuseScore o Sibelius. A lo largo de la historia, la función de la ligadura ha cambiado en función de los estilos musicales y los diferentes enfoques, dependiendo mucho del contexto musical también. La tecnología ha influido mucho en la interpretación de la ligadura, ya que los instrumentos electrónicos y los programas de edición de audio nos permiten una mayor precisión y control en la interpretación de la ligadura. Resumiendo, comenzamos este vídeo hablando de las partes de las figuras de nota musicales y de sus equivalencias.
Definimos lo que era el puntillo y la ligadura y sus tipos, viendo los orígenes y la evolución histórica de ambos, ilustrándolo con varios ejemplos en imágenes. Bueno, pues si te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte a mi canal y a darle al me gusta y a reflejar en los comentarios lo que te ha resultado de interés en este vídeo y qué temas te gustaría que desarrollase en futuros vídeos. Y recuerda, la música es algo maravilloso que nos ayuda a ser más felices y a cambiar el mundo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.